Las estadísticas indican un aumento del interés por los coches usados de marcas premium. De hecho, si va a comprar un automóvil usado, sería bueno cambiar a un automóvil potente con equipamiento rico. Por supuesto, el comprador ruso mira en primer lugar a los alemanes, y muchos consideran que el buque insignia, el Volvo S80 de segunda generación, sobre una plataforma de tracción delantera, parece demasiado aburrido. ¿Pero tiene sus propios puntos fuertes? Hagamos esta pregunta en ausencia a los propietarios de dichos automóviles y leamos lo que escriben sobre ellos en las reseñas para comprender por qué aman el S80 y por qué hacen la vista gorda. El modelo S80 apareció en la línea de la marca sueca en 1998, reemplazando a la familia empresarial de tracción trasera como el buque insignia, los sedanes S90 Volvo 960. Pero la edad de estos autos de primera generación, que permanecieron en la línea de ensamblaje de 1998 a 2006, todavía es demasiado vieja para que sean usados. Interés práctico. Incluso un precio realmente bajo, de 150 a 750.000 rublos, probablemente no compense las inversiones financieras que pueden ser necesarias para mantener a estos veteranos en movimiento. Otra cosa es la segunda generación del modelo. Fue presentado al público en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2006. El modelo fue construido sobre la plataforma Volvo P3, también conocido como Ford EUCD. La apariencia del automóvil se volvió más moderna, pero conservó motivos clásicos, porque el diseñador jefe del proyecto, Todd Levy, intentó preservar, con algunas modificaciones creativas, todos los hallazgos principales de Peter Horbury. Además de una serie de sistemas electrónicos entonces nuevos, como el control de crucero adaptativo, un sistema de advertencia de colisión con frenado automático y control de ángulo muerto, así como una carrocería hecha de acero al boro de alta resistencia, el automóvil recibió una amplia gama de opciones. De motores, al conocido y probado motor V4204T de 5 cilindros con un volumen de 2,5 litros y una potencia de 200 CV. Durante los rediseños posteriores, este motor se incrementó primero a 231 y luego a 245 caballos de fuerza. Se agregó un V6324S6, en línea de 3,2 litros ubicado transversalmente con una potencia de 238 caballos de fuerza. En 2010, la potencia de este motor se incrementó a 243 caballos de fuerza, así como una gran variedad de motores diésel con potencias de 109 a 215. Es cierto que no tiene sentido considerar los motores diésel en detalle. El Volvo S82 no se suministró oficialmente a Rusia con ellos, y ni siquiera está representado en copias individuales en el mercado secundario. Pero la principal innovación y el resultado de la cooperación con la empresa Ford fue la aparición de un V8 V8444S de 4,4 litros, muy compacto y ubicado transversalmente con una potencia de 315 caballos de fuerza. Este motor fue desarrollado para Volvo por Yamaha, que ya tenía experiencia en la creación de motores V8 compactos para el Ford Taurus. La aparición de este motor fue muy importante para la marca, ya que aumentó considerablemente sus capacidades competitivas en el mercado americano. Los coches con el V8 insignia solo venían con tracción total. Además, la tracción total podría equiparse con versiones con un V6304T turboalimentado de 3 litros y 6 en línea, potencia 285, y luego 305 caballos de fuerza, así como un V6324S atmosférico de 6. El final de la era Ford y la transición de la marca al control de la empresa china Geely estuvo marcado, además de dos rediseños, por la aparición de nuevos motores, principalmente el 4 turboalimentado V4204T con una potencia de 245 caballos de fuerza. Antes, el V4204S de 2 litros y aspiración natural con 145 CV. Actuaban como coches juniors y no eran populares en Rusia, sobre todo porque iban combinados únicamente con una caja de cambios manual Volvo M66 de 6 velocidades. Para el resto de motores, se ofreció una hidromecánica Aisin TF80SC de 6 velocidades, y en 2013 fue reemplazada por una automática Volvo TG81SC, también conocida como Aisin AWF8F. Se cree que durante la vida útil de la línea de montaje de 2006 a 2016, el modelo sufrió dos rediseños, en 2009 y 2013, pero, de hecho, la modernización se produjo casi continuamente,
y casi todos los años del modelo se caracterizaron por uno u otro cambio en la gama de motores y equipamiento del vehículo. Por ejemplo, el sistema de infoentretenimiento Sensus con una pantalla táctil de 7 pulgadas que corona la consola central, apareció como opción en los automóviles del año modelo 2012, y en 2014, este sistema se incluyó en la lista de equipamiento básico. Después de que la segunda generación del S90 ocupara el lugar del modelo insignia en 2016, el S80 migró al mercado secundario. Teniendo en cuenta el estatus premium y el rico equipamiento, los precios del S80 pueden considerarse bastante atractivos. Los coches prediseñados del año 2006 a 2010 se pueden adquirir a precios que oscilan entre 400.000 rublos y 1,6 millones. Al mismo tiempo, los automóviles con tracción total con V8 de 4,4 litros cuestan de 610.000 a 1,6 millones, y las versiones con un 6 de 3,2 litros y tracción total cuestan de 500.000 a 1,25 millones. Para los automóviles después del primer rediseño, producción de 2009 a 2013, los vendedores piden de 650.000 a 1,9 millones. Y para modelos relativamente nuevos de 2013 a 2016 de 1 a 2,2 millones. Teniendo en cuenta que los modestos Kia Rio se venden hoy por 1,5 a 1,8 millones. Y que los automóviles Volvo siempre se han considerado bastante confiables e ingeniosos, los precios de los sedanes comerciales de 5 a 7 años de una marca premium pueden considerarse un verdadero regalo. Pero el coche adquirido también necesita mantenimiento. ¿Vale la pena este juego? Especialmente si hablamos de coches muy antiguos de más de 10 años. Por supuesto, no existe una respuesta única a esta pregunta. Pero veamos qué escriben los propietarios del Volvo S80 de segunda generación sobre sus experiencias e impresiones. Odio almohadilla 5. Inversión inicial y costos operativos. Al decidir comprar un sedán de clase ejecutiva en el mercado secundario, con un kilometraje sólido y una edad avanzada, según los estándares de vida del automóvil, debe tener claramente en cuenta si dicha compra estará justificada desde el punto de vista financiero. Por supuesto, resulta tentador comprar un coche grande, potente y cómodo, a un precio que, por no hablar de uno nuevo, no sería suficiente para comprar un coche económico de 3 años de antigüedad. Solo una compra así es pura lotería. Puede que tengas suerte o que todo funcione según el esquema, no te preocupes, compré un cerdo. Los propietarios que finalmente han decidido dar ese paso escriben con toda franqueza. Me gustaría advertir a quienes quieran comprar un coche de 8 a 10 años, o más que bajo ninguna circunstancia lo compren con su último dinero. Estos coches requieren atención en cualquier caso, más o menos, depende de los propietarios anteriores, pero habrá problemas. Si hablamos de mí, en 4 años invertí alrededor de 350.000 en mi coche solo en reparaciones, y esto a pesar de que tuve la suerte de conseguir algunas piezas a un precio mínimo. Si tiene suerte y obtiene una opción con motor y transmisión automática vivos, sus gastos serán menores. Si no tienes suerte, es 100% más. O así. El auto es del 2007, lo considero un precio aceptable para el confort y dinámica que da. Pero te lo diré enseguida. Si tu salario es de 40.000 a 50.000 rublos, no podrás sustentarlo. En Internet abundan las descripciones del trabajo que los nuevos propietarios de los viejos S80 tuvieron que realizar con urgencia para dejar los coches en un estado más o menos decente. Compré esta unidad en 2019 con un kilometraje de aproximadamente 195.000, pero sorprendentemente en condiciones bastante decentes para este año y kilometraje. Hubo problemas con la suspensión trasera y el filtro fino tenía fugas. Cambié el filtro y un par de tubos adecuados, combustible. El precio es de unos 3.000, los bloques silenciosos de toda la suspensión trasera, unos 25.000, el aceite del motor con filtros, unas 18.000 bujías más una junta de admisión, el original. También unos 25.000 amortiguadores. Los delanteros son una tontería, 3.000 por par. Discos de freno por todos lados, se instaló el original. 7.500 por disco. 2 juegos de pastillas de freno, originales. Unas 6.000 por cada juego. Aceite en la caja de transferencia, y el acoplamiento Haldex. Alrededor de 3-3,5 mil por litro, se necesitaban 2 de ellos. Un par de airbags de motor de combustión interna, originales. No recuerdo el precio ni por mi vida. Otros problemas esperan a quienes decidan comprar un Volvo S80 con un motor V8 de 4,4 litros. En primer lugar, hay que prestar atención al estado del bastidor auxiliar del motor.
ya que se pudren en la zona del tubo de escape. Quitarlo, soldarlo y volver a colocarlo cuesta al menos 10.000. No vale la pena contar con subchasis contractuales. Son muy raros y cuestan desde 15.000 rublos. En segundo lugar, es muy posible encontrar el problema de los catalizadores muertos. No todos los servicios son capaces de solucionar este problema. Por supuesto, si usted es un trabajador de servicio de automóviles, puede ahorrar mucho en el costo del trabajo. Y las piezas de repuesto también se pueden elegir más baratas, por supuesto, con un enfoque reflexivo. La mayoría de las piezas y conjuntos tienen análogos sin la placa de identificación de Volvo, pero son fabricados por fabricantes que fabrican estas piezas para Volvo. Sin embargo, hay una lista completa de piezas y componentes que existen solo en forma de repuestos originales. Por ejemplo, sensores de posición de la carrocería, de 5 a 10.000 según la configuración. Un sensor de oxígeno, de 10 a 17.000. O esta historia. El cojinete exterior se ha descompuesto. Por separado el pimiento es transparente, no cambia. Un cardán nuevo cuesta $2.500. Lo hicieron algunos estafadores por 14.000 rublos. Al mismo tiempo, se gastaron varios miles más en desmontaje, instalación y otras operaciones. Entonces la dirección asistida empezó a chirriar. Según el veredicto de los mismos amables militares, la cremallera de dirección tenía fugas. Empezamos a filmar. Pero no, era solo una especie de fuga en una tubería. Estaba feliz, creo que ahorraré dinero. Sí, por supuesto. No hay nada no original, el tubo en sí es de 7.000. Se retira e instala, se agrega líquido, etc. Nuevamente es más que un chirrido. En general, no te acerques sin 10 en el bolsillo. Por eso, los propietarios escriben que incluso en condiciones de austeridad, tuvieron que gastar entre 150 y 300.000 rublos para devolverle la vida a sus coches. Pero supongamos que ha hecho todo y acaba de empezar a utilizar el coche, lo que naturalmente significa un mantenimiento regular. Las opiniones de los propietarios sobre su valor difieren de la forma más radical. Algunos escriben que son tan caros como 2 puentes de hierro fundido. Los funcionarios realizaban el mantenimiento periódico y la factura ascendía a entre 30 y 40.000 rublos. El mantenimiento más barato cuesta entre 18 y 20.000 rublos. Por los dos últimos tuve que pagar unos 60.000 cada uno. El servicio es bastante caro, pero este es un modelo de clase ejecutiva, así que siempre hay que recordarlo. Cada mantenimiento cuesta entre 40.000 y 55.000 rublos. Y si solo se cambia el aceite y los filtros entre 20.000 y 25.000 rublos. Otros objetan con vehemencia que no todo da tanto miedo. Nos asustaban los rumores sobre un servicio caro, pero resultó que eran rumores. El servicio es más barato que el de los alemanes. Mantenimiento, repuestos más trabajos no oficiales, 10 a 12.000, lo que en mi opinión es económico. No estoy de acuerdo en que su mantenimiento sea demasiado caro. En comparación con Audis, Mercs y BMW, es muy barato. Las piezas de la carrocería son claramente caras. Una señal de tráfico arrastrada por el viento cayó sobre el parabrisas. Hay una grieta en el vidrio, un rasguño en el capó, el pilar y el guardabarros. Las reparaciones se estimaron en casi 100.000 rublos. Un vaso 50.000. Las piezas de la carrocería son muy caras. Se paga por una excelente galvanización y pintura espesa, pero si no se las supera, prácticamente no se oxidan. Capó 45.000, faros 50, parachoques 40. Y a todo esto se suma el problema de las tiradas torcidas. El hecho es que incluso después de 300.000 kilómetros, el interior del Volvo S80, por regla general, parece bastante decente. Después de 200.000 kilómetros parece un poco desgastado, y después de 100.000 kilómetros parece casi nuevo, y los estafadores a menudo se aprovechan de esto. Por lo tanto, para comprender el kilometraje real, es necesario comprobar muchos parámetros, ya que la previsión de los trabajos e inversiones necesarios depende del kilometraje. En cualquier caso, debes evaluar muy claramente tus capacidades financieras. De hecho, además del costo de reparación y mantenimiento, también existe un impuesto al transporte sobre motores no adaptados, y el apetito de Volvo es bastante consistente con la potencia y las capacidades dinámicas. Amor almohadilla 5, carisma y diseño atemporal. Como sabéis, nos saluda nuestra ropa. Y en la inmensa mayoría de las revisiones, los autores evalúan la apariencia del Volvo S80 de manera bastante positiva, aunque con algunas reservas. Un coche bonito aunque sin pretensiones, sin ningún alarde, tranquilo, confiado sin alardes,
con potencia suficiente y en general con todo lo necesario. Lo principal es que el coche tiene carisma, aunque algo flemático, tiene buena pinta, aunque un poco arcaico. Es cierto que la imagen resulta ser algo así como la de un pensionista. Por supuesto, cada uno tiene gustos diferentes. También hay quienes no están encantados con el aspecto del S80. La verdad es que la cara del S80 podría haber sido más bonita. No tiene ningún brillo. Un coche sencillo y bien hecho para mayores de 40 años. Pero los autores de estas valoraciones claramente siguen siendo una minoría. Las críticas positivas son mucho más comunes. La estética de estos coches, en mi opinión, es sencillamente excelente. Más de una vez he escuchado comentarios de admiración sobre mi S80 por parte de desconocidos en los aparcamientos, en la ciudad y en la carretera. La bella forma de la carrocería y el escalón, que va desde el capó, pasando por las puertas hasta el maletero y las dimensiones traseras, hacen que este coche sea reconocible desde cualquier ángulo. Personalmente me gusta mucho el aspecto. El coche grande parece relativamente compacto y en forma. El coche todavía parece bastante elegante y moderno, aunque no pero lo más importante es que en muchas reseñas los autores enfatizan que los diseñadores de la marca sueca trabajaron por delante de la curva y crearon una imagen que sigue siendo relevante en nuestro tiempo. El diseño no quedará obsoleto en mucho tiempo, bien hechos suecos. La apariencia no ha perdido relevancia, aunque el modelo tiene muchos años. La apariencia no envejece, no sé cómo lo hacen. Hermoso auto. Para mi gusto, solo BMW tiene una carrocería más resistente a la obsolescencia. Externamente, los suecos tuvieron éxito en su diseño durante muchos años. Menos, se escribe a los propietarios en las reseñas. No es casualidad que muchos propietarios comparen el S80 con un traje de negocios de un buen modisto. El diseño es estricto, profesional, caro y masculino. Como un buen traje clásico, siempre a la moda. Sales a trabajar por la mañana y él está tan hermoso, negro perla, sólido. Te levanta el ánimo durante todo el día. Odio almohadilla 4. Consumo de combustible, quemador de aceite y anticongelante que desaparece. Si bajo el capó de su coche hay una manada de más de 200 caballos, no debe sorprenderse que esta manada necesite estar bien alimentada. Aunque haya exactamente 200 de estos caballos, el consumo en los atascos urbanos en invierno puede alcanzar hasta 17 litros cada 100 kilómetros. Por supuesto, mucho depende de tu estilo de conducción. Por ejemplo, otros propietarios de coches con el mismo motor describen el consumo de la siguiente manera. El coche consume 7,3 leda/100 kilómetros en carretera, en ciudad. Hasta 13 litros, según el tipo de tráfico y la presión aplicada. A la zapatilla. El consumo de combustible oscila entre 7 y 15 litros, según el modo de conducción. En la ciudad la media es de 14 a 15, pero fuimos a Novgorod, y la media era de 7. El mismo motor de 2,5 litros, potenciado a 231 CV. Es decir, esta versión es la más común y popular, consume una media de 12, 5 a 14, 5 L/100 kilómetros. En la carretera, el consumo suele ser de unos 8 a 10 litros, 100 kilómetros. En ciudad, de 14 a 15 litros. Sin embargo, puede pasar cualquier cosa. El consumo era superior a 17. Invierno, calentar el coche de los niños a temperatura ambiente más atascos. Si conduces 200 por carretera, el consumo es de 18 L/100 kilómetros y aún más. Los propietarios de coches con un 4 de 2 litros y 245 caballos describen el consumo casi de la misma manera. En ciudad obtengo 16 a 17 L/100 kilómetros, pero es como conducir. En la carretera, a una velocidad de 120 a 130, menos de 8 litros. El consumo no es muy diferente en el caso del 6 de 3,2 litros. A pesar de la presencia de tracción total, estos coches consumen una media de unos 14 L/100 kilómetros, aunque por supuesto, las estimaciones de consumo varían bastante, desde el consumo en los atascos es bastante alto pero sin atascos en la ciudad, 10 a 11 litros. Si conduce en la carretera, entonces 6 litros, a consumo al conducir en la ciudad, 16 a 17 litros, y no aumentó más. La conducción silenciosa en el ciclo mixto no es más de 12 a 13 litros del 95. Comillas. El V8 de 4,4 litros produce indicadores de eficiencia similares. El consumo mixto en invierno fue de 15,6 L/100 kilómetros, en verano, de 12,6.
El consumo de gasolina fue de 14 litros en verano y 15 en invierno. Pero todo depende del estilo de conducción. El mío es tranquilo, y cuando llevé a un amigo mientras estaba de vacaciones, sacó una media de 22 litros. En cualquier caso, los propietarios del S80 suelen tomarse estas cifras con calma, aunque muchos señalan el alto consumo como una de las desventajas de este modelo. Y un perro con este consumo de 20 litros a los 100, periodo invernal, las impresiones valen la pena. En verano el consumo en ciudad es de 15 litros, y creo que para un coche 3,2 con tracción total es un muy buen indicador. El consumo de combustible es ideal para un motor turbo de este tipo. Para un motor así, el consumo es adecuado y predecible. El consumo de combustible es moderado para un motor de este tipo. Este tipo de afirmación es típica de todas las revisiones del Volvo S80, independientemente del motor instalado. Los propietarios están mucho más preocupados por el problema del consumo excesivo de petróleo. Hablando francamente, no todos los propietarios encuentran un consumo excesivo de aceite debido al desperdicio, y muchas personas escriben que no es necesario agregar aceite de mantenimiento en mantenimiento. Pero también hay quienes se enfurecen literalmente con esta pregunta. El consumo de aceite entre mantenimiento y mantenimiento debería ser de unos 1,7 litros cada 20.000 kilómetros. Y con un kilometraje de 13,7 mil, la cantidad de aceite añadido ya era de 3,75 litros. Demasiado. Hay matices que irritan, concretamente el consumo de petróleo debido al desperdicio. Iba a unos 130 a 150 km por hora. Además adelantaba a 170 a 180 km por hora. Al llegar descubrí que había perdido la segunda mitad del aceite en la varilla. ¿Cómo es eso? Durante una conducción mesurada en la ciudad, no consume aceite, a menos por supuesto que apagues el motor que ya está caliente. Y en la carretera si se conduce con fuerza, 160 a 180, adelantando, se va volando muy rápido. Un par de horas de conducción por la carretera a más de 140 km por hora y rellenamos 400 gramos de aceite, por favor. También hay quejas frecuentes sobre la necesidad de agregar líquido regularmente al sistema de enfriamiento. En el tablero había una recomendación de agregar anticongelante, porque su nivel estaba por debajo del mínimo permitido. Yo, con frases idiomáticas en la cabeza, salí del auto, abrí el capó y vi que quedaba muy poco líquido en el tanque de expansión. La mayoría de las veces, los propietarios de automóviles relativamente nuevos con un motor turbo de 4V4204T7 T5 Drive se enfrentan a este problema. Los motores nuevos son geniales, solo su sistema de refrigeración está sin terminar, y todos consumen anticongelante. Sin embargo, muchas personas ven con calma y comprensión la necesidad de rellenar periódicamente el refrigerante. Los motores de gasolina 5 euros calientan mucho más que los 4 euros. Las temperaturas más altas significan una mayor carga para el sistema de refrigeración. Es necesario rellenar cuando hace calor y cuando se conduce a alta velocidad. Amor almohadilla 4. Comodidad del conductor, visibilidad y espacio interior. Los autores de las reseñas escriben mucho y de buen grado sobre la comodidad del interior del Volvo S80. Todo el interior es como debe ser, fantástico, tanto el ajuste como la decoración. Quedé muy satisfecho con el teléfono y los controles multimedia. El cuero, el sonido, los acabados son de primera. Sentí todo el encanto de la comodidad escandinava. Los botones se presionan bien. No hay abrasiones. Nada cruje ni se tambalea. El interior es cómodo. Cuero agradable. Materiales de alta calidad. En general, todo es estupendo. Y aunque no haya pantalla, aquí hay comodidad y encanto. Y eso es un hecho. Todo es conveniente. Todos los botones, de alguna manera todo está a mano, incluso el de la consola. El volante multifunción es cómodo. El monitor nunca deslumbra al sol. Tanto la visera como la inclinación están muy bien pensadas. El interior tiene un acabado tranquilo y de alta calidad. Cuero negro, madera oscura, buen plástico elástico. Está bien ensamblado, no cruje y no me dieron grillos. Los asientos de la primera fila merecieron una calificación especial, y la más alta. Los asientos son excelentes, suaves, cómodos, el respaldo no se cansa. Asientos cómodos. Tengo un asiento del conductor con ajustes electrónicos y memoria. Hay soporte lumbar. Viajé largas distancias, hasta 1000 km por día, con tranquilidad. La posición del asiento es muy cómoda, conducir todo el día por la ciudad no te duele la espalda,
¿No te provoca calambres en ninguna parte? ¿La ergonomía de los asientos es excelente? Por ejemplo, después de un viaje de Moscú a Minsk, más de 800 kilómetros, no hay fatiga. Todavía puedes seguir y seguir, 1500 kilómetros hasta Gelendzhik sin descanso y vuelta por el mismo camino. Mi espalda no está cansada y no hay ningún inconveniente. Los propietarios están bastante satisfechos con el volumen del interior, aunque ya hay algunas quejas. Hay suficiente espacio. Puse un asiento para niños detrás. Rara vez conduzco adultos, pero si hay un adulto detrás de mí, entonces se siente bastante cómodo detrás de mí. Mido 183 centímetros. En general dicen que para un auto de casi 5 metros queda un poco apretado atrás, pero para mí es normal. Capacidad. El conductor, 3 adultos y un niño en el asiento, aguantan 3 horas sin problemas. No lo hemos probado por más tiempo. El S80 es un coche para quienes están acostumbrados a coches espaciosos y cómodos. No puedes cambiar de estos a Golf, Octavia y similares. Con una altura de 197 centímetros, nunca he sentido ninguna molestia ni siquiera en viajes largos, a menos que nadie quepa detrás de mí. Lo que podemos destacar es que el interior es bastante espacioso, justo lo que necesitan las familias. He oído a mucha gente decir que a veces no hay suficiente espacio para los pasajeros en los asientos traseros, pero yo no me he encontrado con esto. En resumen, lo único que desearían los propietarios es un poco más de espacio para las piernas en la segunda fila. En cuanto al maletero, las opiniones de los críticos difieren un poco. Algunos están contentos con todo. Al encontrarse con una familia que regresa del mar, en el maletero caben 2 maletas grandes y el resto de los trastos. El baúl es real, nos mudamos a la casa de campo de una sola vez y cabe todo el juego de ruedas. El maletero está bien. Me decidí por el principio, si el cochecito me queda bien lo llevaré. Subí y lo tomé. Otros todavía no están satisfechos con algo. El maletero es más pequeño que en el Passat, y la apertura es muy incómoda. Era difícil meter un cochecito o una bicicleta. De las desventajas puedo destacar el baúl. Para mí personalmente resultó un poco pequeño. Además la apertura es aún más pequeña. Un buen coche familiar. El único aspecto negativo es la apertura del maletero. El maletero en sí es enorme. ¿Pero qué se puede meter? Pero todos elogian de manera muy unánime la vista desde el asiento del conductor. Incluida la vista hacia atrás a través de los espejos laterales, incluida la capacidad de bajar los espejos derecho e izquierdo para facilitar el estacionamiento. Esta función se puede activar de forma automática o manual pulsando la tecla correspondiente, y también se puede ajustar el ángulo de descenso del espejo. Muy útil si no te gusta rayar las ruedas con el bordillo. A los propietarios también les gusta mucho el funcionamiento del sistema de climatización y la distribución del flujo de aire. Es importante que las ventanillas de mi coche nunca se empañen. Incluso cuando llueve o hace frío, cuando me senté y lo encendí, todas las ventanas siempre están libres de hielo o humedad. Las ventanas de ninguno de mis Volvos se empañan en cualquier clima. Nunca. Y por eso, a veces me complace, pero de manera amable, burlarme de los pretenciosos propietarios de pretenciosos alemanes, cuyos cristales a menudo se empañan con la lluvia. En general, el S80 se adapta bien a la conducción con tiempo lluvioso. El sensor de lluvia es el más inteligente que he visto en mi vida. Se enciende exactamente cuando es necesario, ni antes ni después. Una vez me atropelló un vehículo que venía en sentido contrario, y antes de que tuviera tiempo de pensar, ya se había disparado. Es cómodo conducir bajo la lluvia. Gracias a un sistema de drenaje bien pensado, las ventanillas laterales permanecen siempre limpias. También se ha pensado el funcionamiento del lavafaros, que no provoca un consumo excesivo de líquido. Una pulsación breve, solo se limpia el parabrisas, sujeta el mango un poco más. También se lavan los faros. Y, por supuesto, se dedican muchas palabras de elogio a los sistemas y equipos adicionales. Volvo de guardia. Esta es una opción paga, 6.000 rublos por año, en la que tú, desde tu teléfono, instalando la aplicación, puedes calentar el motor, el interior, abrir, cerrar, ver dónde está, ver los últimos 100 viajes. Esto es una alarma satelital. Y se trata de un servicio de asistencia en carreteras como cambio de llanta o remolque para servicio, todo incluido en el costo del mantenimiento anual. Subirse a un coche cálido y cálido a 20 grados Celsius bajo cero en la calle es insustituible. Es cierto que puede configurar un temporizador en su automóvil de forma gratuita y configurar el tiempo durante el cual el automóvil se calentará, pero es más agradable hacerlo desde el teléfono. Control de crucero adaptativo.
Casi siempre viajo con él fuera de la ciudad. Cuando hay mucho tráfico, el coche se conduce solo. En viajes largos, justo lo que necesitas. Manos libres es el tema. He tenido coches con manos libres antes, pero antes del Volvo solía hablar a la antigua usanza. Todos elogian de forma unánime el sistema de aire acondicionado. Ya hemos constatado su éxito en la lucha contra el empañamiento, pero a los propietarios no solo les gusta esto. El clima funciona muy bien. Está configurado en 20,5 durante todo el año y no lo ajusto. El sistema climático funciona muy bien. Dirige automáticamente los flujos de aire hacia la cabina en verano y hacia el parabrisas y los pies en invierno. Personalmente, en verano pongo 22 grados y en invierno entre 19 y 20 y me olvido. Puedes sentarte en la cabina incluso con pantalones cortos y camiseta, incluso afuera a menos 30 grados. Finalmente, los propietarios valoran muy positivamente todas las opciones de sistemas acústicos con los que estaba equipado este modelo. Una muy buena radio. Suena como 100%. Nunca había escuchado tanta pureza de sonido y graves, ni siquiera en el LX570. La desventaja de la radio es que cuando hablas por teléfono a través de Bluetooth, la radio no cambia al modo radio. Quien lo posee sabe cómo se reproduce la música premium. Un placer. La música de Inaudio es fuego, pero a la hora de buscar un coche basándose en anuncios online, hay que ser crítico con la frase equipamiento máximo. De hecho, el 80% del S80 vendido en nuestro mercado tenía un paquete básico, que aún incluía interior de cuero, sensores de estacionamiento traseros, transmisión automática, control de clima de doble zona y control de crucero, y se complementaba con una gran cantidad de opciones adicionales, tales como ventilación de asientos, cámaras, sistema de monitoreo de puntos ciegos, control de crucero adaptativo, faros de xenón giratorios, cambio automático de luces bajas y altas, suspensión adaptativa, techo solar, sistema de sonido con una gran cantidad de parlantes, subwoofer y amplificador, sofá trasero con calefacción, sistema de control de carril, sistema de control de distancia, entrada sin llave. Pero la configuración máxima incluía necesariamente un frigorífico, odio almohadilla 3, defectos de diseño y ergonomía. Sin embargo, no debes dar por sentado que el S80 es perfecto, como Mary Poppins. Como sabes, incluso el sol puede provocar manchas, y mucho menos los coches. Sí, la ergonomía del asiento del conductor es casi perfecta. Pero mucha gente escribe que el cuero de los asientos es demasiado blando, se arruga rápidamente y conserva pliegues. Alguien se queja de la incómoda consola flotante. Su pared lateral forma un borde y no puedes descansar la pierna, tienes que alejarte un poco. Alguien no pudo acostumbrarse a la ubicación de las teclas de las ventanillas eléctricas. La mano se apoya automáticamente en el botón para abrir las ventanillas traseras, por lo que si ves un Volvo en la carretera con la ventanilla trasera ligeramente abierta, sabrás que soy yo. O esta queja. Esto es lo que enfurece, el maletero solo se puede abrir con la mano. Al diablo con el cierre automático, pero no existe tal función que se abra con la llave. En Solaris lo hay, pero aquí no. Cuando ambas manos están ocupadas, generalmente es un inconveniente. Nuevamente, la manija de cierre del maletero está hecha solo a la derecha. Nunca me molestó, pero ¿por qué no hacerlo en ambos lados? El autor de una de las reseñas está perplejo. Bueno, un servoaccionamiento para la tapa del maletero no estaría fuera de lugar en un coche premium. Hay otros defectos de diseño. Por ejemplo, no hay sensores del estado de las pastillas de freno. Casi lo hago rodar hasta el metal. Se queja el autor de una de las reseñas. A otro le confunde el sistema de fijación de los faros. Los faros pueden moverse fácilmente. Hay 4 clavijas debajo del capó, 2 por faro. Las sacas y el faro está en tus manos. Esto es un inconveniente. Pero los Culibin fabrican cerraduras especiales para los faros y es fácil cambiar las bombillas. Eso es una ventaja. Bueno, los autores de las revisiones abordan una serie de quejas sobre dispositivos electrónicos obsoletos. Está claro que el S80 se creó en un momento en el que nadie pensaba en una unidad principal con pantalla táctil como elemento principal de la arquitectura interior, y los pequeños monitores sobre la consola central aparecieron solo después del rediseño de 2010. Pero el hecho de que la radio no lea correctamente los nombres de las pistas en cirílico tanto desde unidades USB como cuando se reproducen desde un teléfono, puede percibirse como un defecto molesto. Además de las funciones de Bluetooth, incluso en coches relativamente nuevos, solo se puede hablar a través de él.
Pero si usas un micrófono, por ejemplo, para construir una ruta, o marcar un número usando Siri, entonces todo el Bluetooth se congela hasta el siguiente reinicio del auto, y el par del teléfono se rompe. Amor almohadilla 3. Pintura, metal, aislamiento acústico. En las reseñas online de coches de distintas marcas y modelos, las quejas sobre un aislamiento acústico insuficiente se han convertido en algo habitual. Pero en el caso del Volvo S80 la situación es exactamente la contraria. Los autores de las reseñas hablan solo positivamente sobre el confort acústico en la cabina. El coche tiene un buen aislamiento acústico, aunque tengo ventanas dobles. Siempre es silencioso. En la carretera puedes hablar tranquilamente en el coche con los que van detrás. Silencio en la cabina. Incluso me quedé estupefacto. Después del servicio, el Passat, cielo y tierra. Tengo un S80 con motor 3,2, gasolina, y a veces no entiendo si el motor funciona o no. Un par de veces me olvidé de apagarlo, intenté cerrar el auto, no cerraba, y solo entonces me acordé de que no apreté el botón para apagar el motor. Cambié las ruedas por unas de invierno, pero el ruido de los pernos no aumentó. Repito, el aislamiento acústico es decente. La velocidad 140 es casi imperceptible. En la ciudad 80 y la autopista 110, puedes conciliar el sueño disfrutando de la paz y la tranquilidad. En resumen, a ninguno de los autores se le ocurrió la idea de gastar dinero en aislamiento acústico adicional. El metal del que está hecha la carrocería del Volvo S80 y su pintura merecen un elogio especial. En primer lugar, el metal en sí es bastante grueso, y claramente hay mucho. Las puertas del Volvo son más macizas. El metal es más grueso. Después del Volvo, el VW Passat se convirtió para mí en una lata. Se siente el peso incluso al abrir las puertas. Se comprende que aquí no se escatimó ningún metal. El metal de la carrocería es un tema aparte, en mi opinión, uno de los mejores. Por ello, los propietarios aseguran, no sé qué coche puede resistir mejor la corrosión que un Volvo. De hecho, los paneles de la carrocería totalmente galvanizados y la pintura de muy alta calidad hacen su trabajo. La pintura es de gran calidad, el metal no es lámina. Este auto no produce óxido. La pintura resistió tanto los reactivos de invierno como las piedras. Después de 10 años de funcionamiento, solo apareció una pequeña mancha en el ala, y esto se debió a mi propia estupidez. El cuerpo está hecho de metal de alta calidad, puedes sentirlo de inmediato. Las puertas son moderadamente pesadas, el sonido al cerrarse es agradable, y la pintura es inmejorable. Ni un chip, ni un azafrán, ni muchos de los problemas que tienen la mayoría de mis compañeros. La calidad de la pintura es excelente, ni siquiera los modelos 2006 a 2007 parecen muy desgastados. El barniz no se desvanece, el coche no requiere pulido anual después del invierno. La pintura, una vez más, en comparación con la japonesa, es sencillamente magnífica. No se raya con los escupitajos, y no sale volando con el viento. Incluso un coche de 4 o 5 años no pierde su brillo y luce simplemente fantástico. Los autores de las reseñas también señalan el motivo de esta estabilidad. La calidad de la pintura en 2008 es radicalmente diferente a la actual. 180 micras frente a las 110 micras actuales. Odio almohadilla 2. Posibles problemas técnicos. De hecho, casi nadie dice que el Volvo S80 es una enfermedad congénita completa. Pero el automóvil todavía tiene algunos problemas característicos, y cuanto más viejo es el automóvil, mayor es la probabilidad de que ocurran. Por ejemplo, los sensores de aparcamiento son un punto bastante débil. Después de una fuerte lluvia o del invierno, los sensores de aparcamiento se apagaban durante 2 o 3 semanas y luego se reparaban solos. La reparación no ayudó mucho, ya que hubo un caso en el que los sensores de estacionamiento recién reemplazados se apagaron después de un mes. En resumen, el S80 tiene algún tipo de punto débil. En el caso de un motor de 2,5 litros, el termostato parece ser un defecto de diseño evidente, cuya carcasa puede explotar en el momento más inoportuno. En general, muchos propietarios escriben que encontraron fugas en el sistema de refrigeración, y a veces, el problema se resolvió simplemente reemplazando el radiador. El punto débil de este motor es la junta del colector. Si se enfrenta a la necesidad de un reemplazo, prepare 12.000 rublos, 7.000 para la junta y 5.000 para la mano de obra. Otra enfermedad característica es la falla del llamado lavador de aceite, es decir, el sistema de purificación de gases del cárter. Solo está a la venta el original, cuesta 15.500 rublos, el trabajo de reemplazo costará al menos 3.000 rublos. Pero si ya ha decidido reconstruir el motor, tiene sentido ocuparse del sistema de distribución. Cuando cambié el arandela de aceite,
Cambié nuevamente la correa de distribución con la bomba y los sellos del árbol de levas. No puedo reproducir exactamente el precio, pero junto con el limpiador de aceite pagué alrededor de 40.000. Y para un motor turbo de 5 cilindros, un problema muy típico es la falla de los soportes del motor. Ya cambié los soportes del motor 2 veces, dicen que es una característica, se deterioran rápidamente y la vibración comienza a transmitirse a la cabaña. La cremallera de dirección con puntas de dirección no puede considerarse el punto fuerte de este coche. Pero los propietarios de versiones con tracción total están molestos por el DEM, módulo electrónico diferencial, y la bomba del embrague Haldex que controla. La bomba DEM en el embrague Haldex, que en realidad es un consumible, ha fallado. No cuesta más de $50. Adiós. Otros 15.000 rublos no previstos. Amor almohadilla 2. Suspensión, manejo y comodidad de marcha. La mayoría de los propietarios escriben con términos elogiosos sobre la suspensión del Volvo S80. En primer lugar, les gusta el buen consumo de energía. Se puede pasar por encima de los badenes sin reducir la velocidad. El consumo de energía es impresionante. Sin embargo, este coche todavía está pensado para buenas carreteras. A veces los pilares traseros no tienen suficiente recorrido o algo así, aunque flota agradablemente sobre las olas. En algunos baches a veces suena como si se hubiera roto la rejilla. El S80, por supuesto, no es para pescar y cazar, sino para caminos asfaltados, aunque no le teme a los caminos de grava. La suspensión es cómoda, pero es mejor no meterse en baches a gran velocidad. Golpea muy gravemente la suspensión delantera. La palabra comodidad generalmente se puede considerar la palabra clave en cualquier evaluación de este automóvil, y el factor principal aquí es la excelente estabilidad de la trayectoria. El automóvil es bastante pesado, por lo que es difícil desviarlo de su rumbo. Volvo es una locomotora que avanza muy bien. Debido a esta locomotividad y peso, bajo la lluvia y el aguanieve, nunca he experimentado el efecto del aquaplaning. El S90 sigue claramente el rumbo previsto, exprimiendo el agua de debajo de las ruedas con su peso, permanece en la dirección. Camino de tal manera que a veces no entiendes a qué velocidad vas. 140 a 150 es un crucero, pero 170 km por hora no es diferente de 140. Este coche es simplemente ideal para la carretera. Es pesado, se adapta perfectamente a la carretera. Los autores de las reseñas admiten que el S80 está lejos de ser un automóvil deportivo, y que el carácter del automóvil no es propicio para una conducción dura. De apariencia flemática y bastante potente, pero no particularmente amigable para el conductor debido a la suspensión, que no está adaptado al cuadriculado. Al mismo tiempo, señalan que el coche no cae en una zanja en cada curva, y se mantiene con confianza a cualquier velocidad y en cualquier curva. Algunos incluso creen que las características de manejo del S80 recuerdan un poco a las del Audi A6. También cabe destacar que el coche se comporta perfectamente en invierno, en carreteras nevadas y resbaladizas. En una carretera nevada, al girar a una velocidad de 30 a 40 km por hora con el acelerador, la parte trasera se levanta, como en un todoterreno. Tracción a las ruedas. Pero podemos controlar el derrape y corregirlo fácilmente. Todo está muy equilibrado y ofrece una experiencia de conducción increíble incluso en carreteras completamente nevadas, cuando se dejan muy atrás los vacilantes y cautelosos BMW y otros Mercedes. Tenga en cuenta que en este caso estamos hablando de versiones con tracción delantera, y sobre tracción total escriben así. En invierno, durante las nevadas, conducía por la carretera a la par de los jeeps, el agarre en la carretera es simplemente irreal. Intenté deliberadamente hacer que el auto patinara, pero no funcionó, incluso con todos los sistemas apagados. Aquí solo hay que recordar que la permeabilidad de estas versiones sigue siendo diferente. Los propietarios hablan así de la tracción delantera. La tracción delantera falló un par de veces. Apenas pude salir del patio que no estaba limpio de nieve. La pala es mi amiga. La parte delantera pesa y la nieve está suelta. Basta con girar las ruedas y el coche se asienta boca abajo. En el caso de la tracción total, el límite de la capacidad de moverse de forma independiente se alcanza mucho más tarde. La tracción total es algo excelente. Funciona perfectamente. Nunca patinó ni se quedó atascado en ningún lado. Esto es indispensable en invierno. Corre por la nieve como un tractor, coloca el parachoques bajo los faros y no se atasca.
Afortunadamente tiene suficiente potencia. En invierno, con tracción total, me las arreglaba fácilmente con velcro. Incluso en el estacionamiento, donde nunca lo limpian en invierno. De hecho, nunca. Todavía quedan algunos en Moscú. Era fácil estacionar y salir, mientras los vehículos con tracción delantera y trasera se sentaban en sus barrigas. La tracción total en invierno dejará muchas emociones positivas. Durante 2 inviernos completos, y ya sabes cómo limpiar la nieve de las calles, y me quedé atascado en mi auto anterior más de una vez. Mi S80 y yo nunca nos quedamos atascados, y no podemos contar cuántas veces ayudamos a otros a salir, fuera de los ventisqueros. Salí de la ciudad, cayó mucha nieve durante la noche, el crossover Mitsubishi de mi amigo se hundió, y este Volvo separó la nieve sin esfuerzo como un rompehielos. Pero lo principal, repito, es el equilibrio de todas las características, y el infinito confort de conducción. Me senté a dar un paseo, y entonces me asaltó mi eterno amor por la marca Volvo. Un coche pesado, con una marcha excelente y suave, el agarre en la carretera era asombroso. Antes era como si estuviéramos rodando en plástico, pero aquí es una masa de hierro. Al igual que el caballo macedonio, Bucéfalo es poderoso y veloz. Suave y maniobrable. Te sientes como si estuvieras conduciendo en tu propia casa. Me enamoré desde el primer minuto de conducción. No hay comparación. Simplemente siéntate y disfruta conduciendo. Los asientos son muy cómodos, el maletero es espacioso, el motor y la caja de cambios son simplemente una canción, la dirección es genial, la dinámica es asombrosa, el Shumka es genial. El coche no está creado para las carreras, sino para un viaje cómodo y acogedor. En la pista es absolutamente elegante. Solo un barco. Es un placer conducirlo. El andar es impresionante y cómodo. En el salón siempre te sientes como si estuvieras en un sillón en casa. La música de serie y el aislamiento acústico de estos coches, uno de los mejores en su segmento de precio, crean cierto confort, por lo que al conducir no se nota cómo el coche absorbe kilómetros de carretera. Y este tipo de declaraciones se pueden citar literalmente sin cesar. Odio almohadilla 1, liquidez. La mayoría de los compradores de automóviles no tienen la intención de realizar sus compras hasta el final de sus días, y son plenamente conscientes de que tarde o temprano el automóvil tendrá que venderse. Puede haber muchas razones para vender y no las discutiremos. Centrémonos en el hecho de que es bastante razonable tener en cuenta la liquidez potencial de un automóvil ya en la etapa de tomar una decisión de compra. Entonces, en términos de liquidez, el Volvo S80 no tiene nada que agradar. Las desventajas incluyen la baja liquidez del coche. La desventaja es la baja liquidez del coche. Es difícil venderlo incluso en muy buenas condiciones y por un precio razonable, escriben los propietarios en sus reseñas. Los autores de las revisiones creen que la razón principal es la imagen de pensionista ya mencionada. La mayoría de las personas mayores conducen este tipo de automóviles, por lo que es mucho más fácil encontrar una opción que no esté usada, pero también es más difícil venderlo, según antiguos dueños. Sí, cada moneda tiene una otra cara. Por un lado, el S80 claramente pierde en términos de imagen frente a los modelos más antiguos de los 3 grandes alemanes. ¿Qué hacer? No es para los pomposos propietarios de BMW y Mercedes de 15 años. Pero por otro lado, esto conduce a una infravaloración, lo que a su vez hace que los precios de este modelo en el mercado secundario sean muy atractivos. Volvo está infravalorado en Rusia. Un coche de 6 años con un kilometraje de poco más de 60.000 puede costar lo mismo que un alemán de 10 a 11 años con un kilometraje de más de 100.000. Amor almohadilla 1. Confiabilidad. En cualquier caso, sus propietarios consideran que la fiabilidad es la principal ventaja del Volvo S80. Tenía un Volvo S80 del año 2006. Lo compré nuevo, y recientemente lo vendí con un kilometraje de 250.000 kilómetros. Entonces, durante este tiempo, uno de los momentos desagradables fue que se quemó el motor del ventilador, y eso es todo. En este camino, caminé 186.000 kilómetros, desde el desfiladero de Kodori hasta los Montes Urales. Estoy encantado. No hubo problemas, solo una vez que se cayó el tubo del radiador en Isevsk, se escapó el anticongelante, y ya entonces era mí. Por culpa suya, voló a gran velocidad, se sacudió mucho. Decir que el Volvo S80 es fiable es quedarse corto. Lo hice correr 145.000 kilómetros y nunca falló. Incluso en el año 13 de su vida, el auto no se averió, fue incluso extraño.
A menudo escriben que el punto débil de estos autos es la caja de cambios, que se estropea después de 150.000 millas. No noté nada de eso, todo funcionó como un reloj. Más de 10 años de funcionamiento, solo el reemplazo de consumibles y algunos elementos para la suspensión. Pero esto es más una cuestión de nuestras carreteras. Por supuesto, algunos dirán que estos propietarios simplemente tuvieron suerte. Quizás esto sea cierto, y los Volvo S80 más antiguos todavía se estropean periódicamente. Pero, como escribe uno de los propietarios, durante el tiempo de propiedad por supuesto hubo averías, pero todas estaban relacionadas con la edad, y para un automóvil de clase ejecutiva de 10 años, esto es absolutamente normal. Lo hice una vez y definitivamente será suficiente para otros 5 años. No hubo problemas repetidos con la misma avería. Por supuesto, la principal garantía de la longevidad de cualquier coche es un mantenimiento de calidad. Esto es lo que dice un testigo sobre la situación del S80 en el mercado secundario finlandés. Los finlandeses los conducen, y el kilometraje medio de los 80 entre 2006 y 2007 suele superar los 200 a 250.000 km. También hay suficientes ejemplares con un kilometraje superior a 500.000, lo que indica la fiabilidad de estos dispositivos. Pero con una atención adecuada y de alta calidad. Así lo confirman otros autores. Lo principal es realizar el mantenimiento no una vez cada 20.000, sino con más frecuencia. Y este coche funcionará durante mucho tiempo y sin problemas. No he tenido ningún problema grave en 3 años de uso, a pesar de que mi bestia negra es un modelo 2007. Lo principal es cambiar los consumibles a tiempo. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en